Bueno, buenas noches para todos. Súper bienvenidos a esta sesión, a esta masterclass, donde vamos a hablar de límites analíticos de desempeño. ¿Será que alguien, por favor, me colabora en el chat? Si están escuchando bien, si están viendo mi pantalla, ¿me confirma, por favor, alguien? Doc, el sonido y el audio súper bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, súper bienvenidos. La cámara también. Ok, de acuerdo a nuestro compromiso de desarrollar esta sesión, que espero que sea de mucho provecho para ustedes y que podamos apoyar todas estas estrategias que hacemos en el laboratorio clínico para el aseguramiento de la calidad de los resultados. Entonces, vamos a hablar hoy sobre límites analíticos de desempeño. Y para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Adely Sánchez. Soy especialista en calidad y la fundadora y directora de SIG Solution. Esta es una empresa que hemos creado con otros dos profesionales en la cual nuestra misión es impulsar la excelencia de los profesionales del laboratorio clínico y de las empresas, en este caso los laboratorios, y por eso hacemos estas sesiones, ¿no? La idea es entregar herramientas de formación, de entrenamiento, que permitan que ustedes puedan aplicar un conocimiento y podamos, pues, garantizar la calidad de los resultados que nosotros emitimos en nuestras instituciones. Un poco sobre mi formación, como lo ven en la diapositiva, no voy a entrar en detalles, pero pues sí me gusta como dejarla sobre la mesa para que ustedes pues tengan la tranquilidad sobre la revisión de algunos conceptos que nosotros vamos a ver a lo largo de esta sesión. Entonces, como bien lo decía el título de esta presentación, vamos a hablar de límites analíticos, pero recordemos que en la vida hay límites para todo, ¿cierto? Y tenemos ciertos rangos a los cuales podemos nosotros llegar y es lo que nos indica si algo va bien o algo va mal. En esta diapositiva yo les coloco una imagen sobre el velocímetro que nosotros podemos ver en los diferentes automóviles que existen. Y allí nosotros tenemos una serie de numeración que nos indica si esa velocidad, ¿cierto?, va subiendo o va bajando, y de esa manera, pues nosotros establecemos estrategias, ¿no? Aceleramos, ¿cierto?, o disminuimos, pero adicional tenemos cierta información en nuestra vía que también nos van diciendo, ¿cierto? Y nos van dando algún tipo de numeración que nos dicen si vamos o muy rápido o muy despacios. ¿Para qué? Para evitar problemas, ¿cierto? Para evitar accidentes. Eso mismo pasa en nuestro laboratorio clínico. Tenemos que tener límites de error cuando hacemos nuestras mediciones. No dista mucho de este ejemplo que coloco en carretera con la velocidad de los carros, porque si no hay límites, pues podemos tener accidentes, ¿cierto? Podemos tener muchos siniestros. Si no tenemos las diferentes señalizaciones que nos digan hasta allí esa velocidad puede ir, ¿cierto? Porque vamos a entrar en donde hay viviendas, donde hay muchos peatones, o vamos en carretera y podemos subir un poquito más. Entonces, los límites, como vemos en nuestra vida, son algo cotidiano. Y lo mismo tiene que pasar en nuestro laboratorio clínico. Nosotros tenemos que tener establecidos límites, pero de una manera correcta. En esta sesión de hoy, yo les quiero enseñar de una forma muy puntual, muy sencilla. Ya los que han estado conmigo saben que me gusta ser muy puntual en lo que voy a decir para que ustedes asimismo lo puedan aplicar de una manera muy sencilla en su laboratorio clínico. La idea es que nosotros todo lo que aprendamos, y yo se los aconsejo, tratemos de aplicarlo enseguida para que no se nos pierda y pues podemos aprovechar este espacio de tiempo que nosotros estamos disponiendo.
Entonces veíamos nosotros que límites analíticos de desempeño existen muchas definiciones. Yo les traigo acá varias, ¿cierto? De diferentes fuentes que están, algunas están basadas en el criterio, ¿cierto? De muchas instituciones de prestigio, de expertos. Ustedes saben que uno se tiene que basar, ¿cierto? En la evidencia científica. O si yo lo voy a decir, pues lo tengo que probar. Entonces, miren que la CLSI nos define como límites analíticos de desempeño aquellos valores específicos que indican el rango aceptable para la precisión y la exactitud de los resultados analíticos de un método en particular. Sencillamente nos dicen, venga, usted tiene que estar mínimo hasta aquí y máximo hasta aquí. Realmente eso es lo que nos dice la CLSI. Miremos entonces ahora lo que dice la ISO 15189, que es el estándar de acreditación de la competencia técnica de los laboratorios clínicos. Pues obviamente ese es un estándar que es bien apropiado que nosotros sigamos o lo tengamos siempre como referente para determinar la calidad técnica de nuestras mediciones. Y la ISO 15189 nos define el límite analítico de desempeño como esos valores específicos establecidos para evaluar y garantizar la calidad analítica de un método, indicando la gama dentro de la cual se espera que se encuentren los resultados aceptables. Igual, ¿cierto? Nos dice que hay un rango, ¿cierto? Donde yo considero que si mi dato cae dentro de ese rango, pues es aceptable. La FDA define el límite analítico de desempeño como los criterios predefinidos que determinan la precisión, la exactitud y otros aspectos de rendimiento analítico de un método, asegurando la fiabilidad de los resultados del laboratorio clínico. Es muy parecida, ¿cierto?, la definición a estas dos que ya vimos. Nos dicen sencillamente, esos son unos criterios que nosotros determinamos donde decimos si el rendimiento analítico es aceptado o no. La NCCLS nos define como esos valores establecidos que definen la variabilidad aceptable de los resultados analíticos y sirven como criterio para evaluar y mejorar continuamente la calidad de los procesos analíticos. Igual, nos dicen hasta dónde nos permitimos nosotros que nuestras mediciones puedan variar sin que vayamos pues a afectar el resultado final. Y el CAP, que es el Colegio Americano de Patólogos, una institución que trabaja mucho con todo el tema de calidad para los laboratorios clínicos, define los límites analíticos de desempeño como esos parámetros específicos que delimitan la capacidad de un método para generar resultados precisos y confiables, respaldando la calidad y la validez de las pruebas de laboratorio. Si nosotros analizamos estas 5 definiciones, se parecen mucho, ¿no es cierto? Porque a la final los que nos dicen es ese rango, ¿cierto? Ese rango que definimos hasta cuánto nos permitimos nosotros cerrar o de dónde a dónde podrían dar los resultados que pues estamos haciendo en nuestro laboratorio clínico. Nosotros lo podemos ver gráficamente, ¿cierto? Lo podemos ver cuando hacemos pues nuestras diferentes mediciones del control de calidad interno y es hasta dónde yo permito, ¿cierto?, que haya variación de esos resultados en las diferentes gráficas. Muchas personas lo miran por medio de las desviaciones estándar, otros ya tienen determinado un error analítico con unos límites inferior y superior, que realmente es mi recomendación. Ya vamos a ver cómo llegamos a eso. Y sencillamente podemos ir mirando día tras día si acepto o no acepto ese valor para validar las corridas de las muestras de pacientes que hayamos procesado. O lo podemos hacer numéricamente también, ¿cierto? Yo defino un valor numérico, un límite inferior, un límite superior, y si mis valores numéricamente están dentro de ese rango, pues yo puedo aceptar las mediciones que esté haciendo. Entonces, estas son las dos maneras que nosotros podemos ver si nuestro dato cae dentro de ese rango, ya sea gráficamente o sea numéricamente.
nosotros tenemos incorporada cierta metodología, ¿cierto? Para determinar ese rango de aceptación de nuestro control de calidad. Recordemos que una de las estrategias que hemos visto en diferentes sesiones para garantizar la calidad analítica en el laboratorio clínico, pues es tener un control de calidad interno. Y veíamos nosotros que los controles de calidad interno tienen que cumplir ciertos criterios, ¿no? Criterios como que la matriz sea muy similar a la muestra que yo de mi paciente, criterios como que determine yo la frecuencia de cada cuánto voy a procesar ese material de control, cuántas concentraciones voy a evaluar yo dependiendo de la población o de la prueba que yo esté evaluando. Entonces, si proceso 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, y lo más importante, no es tanto la cantidad de niveles, sino que esas concentraciones sean clínicamente relevantes. Entonces, nosotros establecemos ciertas frecuencias, tal matriz, en diferente concentraciones, y vamos nosotros sacando unos datos, ¿cierto? Que usualmente lo que nosotros hacemos es comparar que el dato que a mí me da en mi control de calidad interno, pues sea muy parecido a ese valor que es asignado como verdadero. Muchos laboratorios toman los valores asignados en los diferentes insertos, ¿cierto? Aquí les traigo un ejemplo, aquí hay un valor medio, y entonces lo que hacen los laboratorios es, bueno, si en mi inserto, por ejemplo, en este caso el ácido úrico, por esta metodología es 4.4, entonces la idea es que a mí me tiene que dar muy cercano a ese punto, a ese 4.4. Entonces la idea del control de calidad interno es comenzar a compararme, ¿cierto?, contra un valor medio establecido. Hay diferentes fuentes y diferentes maneras de establecer ese valor medio. Esta es una, ¿cierto? Irme a lo que está determinado en el inserto de control de calidad. En otros laboratorios se puede sacar la media interna, que la llamamos nosotros. Procesamos unos datos, unas muestras de control de calidad, sacamos un promedio y decimos, ok, yo establezco mi media interna y ese va a ser mi valor asignado como verdadero. Esa es la mejor práctica. ¿Por qué? Porque esto lo hizo el fabricante con unos lotes de reactivo, y nosotros sabemos que los lotes de reactivos inciden en los resultados de las mediciones, pues en este caso del control de calidad. Y puede que al fabricante le diga 4.4, pero a mí me da, por decir algo, 3.8. Entonces no quiere decir que yo esté mal, pues eso puede estar asociado al desempeño de reactivo que esté utilizando, a mis condiciones internas de laboratorio. Entonces a veces las personas dicen, no, es que mi control de calidad no me da, yo tengo problemas, porque muchas veces nos estamos comparando erróneamente con los datos del fabricante. Yo siempre aconsejo, establezcan su media interna. Lo que pasa es que eso tiene pues diferentes diferentes problemas, podríamos decirlo entre comillas, porque si me cambian el lote de control continuamente, pues mi media también va a cambiar. Entonces, a veces uno no termina de recoger los datos cuando cambian los lotes de control. Otra cosa es que por la estructura o la organización o las directrices del laboratorio, a veces no podemos hacerlo, algo que llamamos empalme. Entonces, pues uno trabaja con las herramientas que tiene. Entonces, usualmente uno se trabaja con control de calidad interno de primera opinión y se utilizan los datos de control que vengan en el inserto. Cuando yo trabajo con controles de calidad de tercera opinión, tengo una ventaja, porque me puedo ir a la comparación interlaboratorio y de allí yo puedo comenzar a compararme con una media valorada, muy seguramente con los lotes de reactivos que están en el mercado, porque usualmente los fabricantes importan y los lotes de reactivos son para todos los clientes que, por ejemplo, tengan en Colombia. Entonces, los de tercera opinión tienen esa ventaja porque podemos acceder a la información que hay en el mercado o en las comparaciones interlaboratorios. Bueno. Eso era como una introducción para que tengamos claro que este valor medio
puede estar determinado por el fabricante, pero que yo también puedo determinar mi media interna. Y es importante porque de allí depende toda la comparación que yo haga y todo el análisis estadístico que yo pueda hacer. Entonces, muchas veces los laboratorios hacen esto, miran su valor medio en el inserto y determinan los rangos aceptables, que en este caso serían como los límites, ¿no? Los límites analíticos. Aquí me dice que el ácido úrico es de 3,6 a 5,2. ¿Y nosotros qué comenzamos a hacer? Comenzamos a procesar nuestras muestras, que dé muy cercano este valor medio y que no se nos salgan de ese rango aceptable, ¿cierto? Es lo que usualmente se hace. Otros laboratorios yo sé que de pronto ya están implementando otras cosas, que yo espero que sí, y es lo que espero que ustedes hagan a partir de esta sesión, porque la idea es que podamos mejorar el aseguramiento de la calidad de los resultados. Entonces, verificamos esta parte, verificamos los rangos aceptables cuando el inserto nos los da. Pero yo también he visto inserto, ¿cierto? Como, bueno, este que tengo acá está el valor medio, está el rango aceptable, pero hay algunos que ya no me traen este rango aceptable, sino que me da el valor de las desviaciones estándar, ¿sí? Que les dio, que es la estadística que sacó el fabricante en su momento, porque realmente eso fueron los desempeños que sacó el fabricante cuando él hizo sus procesamientos. Entonces, otros laboratorios, no, si no tienen el rango aceptable por inserto y tienen la desviación estándar, ¿qué otra opción? Dicen, ¿yo qué hago? Ellos, pues mira, también se utiliza que cogen la desviación estándar, la multiplican por 3 o por 2, dependiendo de lo que define el laboratorio, y sacan un rango mínimo y un rango máximo. Es decir, si yo cojo 0,45 y lo multiplico por 2, por ejemplo, yo diría, bueno, a 2 desviaciones estándar sería como 0,90. Ese 0,90 se lo sumo y se lo resto a este valor medio, y entonces me va a dar un límite inferior y un límite superior, y sería, entre comillas, un rango aceptable. Y comienzan a hacer su procesamiento y sus diferentes análisis basados en estas dos metodologías para establecer esos límites. Lo que sí es cierto es que siempre, yo eso sí puedo dar fe, porque en mis diferentes acompañamientos, siempre los laboratorios tratan de establecer, bueno, ¿y cuál es el rango aceptable? Determinado esto, comienzan a hacer sus procesamientos y comienzan a ver si validan o no validan. Esta es la metodología tradicional, mis estimados colegas, pero esto ya no es aceptable. Esto es obsoleto y es lo que yo quiero que ustedes dejen de hacer, porque tiene ciertas consecuencias en la utilidad clínica de esos resultados, y ya vamos a ver por qué. Al final yo les voy a dar un ejemplo. Estos límites analíticos de desempeño, si ustedes bien lo ven acá en esta diapositiva, no están basados en unos cálculos estadísticos, ¿cierto? En unos rangos aceptables basados en las desviaciones estándar de los datos que le dan. Alguna vez, en algunos momentos nos dicen el mínimo y el máximo. Si no me lo dicen, nosotros lo sacamos a 2, a 3 desviaciones estándar, recordando por allá que si está menos de 3 desviaciones estándar, lo aceptamos, porque pues esos eran los conceptos que trabajábamos hace algún tiempo. Pero la idea es que nosotros comencemos a trabajar no con rangos aceptables, ¿cierto? Sino con límites analíticos de desempeño. Y yo, para trabajar con límites analíticos de desempeño, pues tengo que tener en cuenta el error analítico de las mediciones, el error que nosotros le imprimimos, porque para todos es claro que nosotros no somos perfectos, no hay medición perfecta, y que todas las mediciones tienen un error asociado. Eso es intrínseco a las mediciones. Y recordemos acá que cuando hablamos de error analítico, hablamos sobre la discrepancia que hay entre ese valor medido, ¿cierto? Lo que yo mido, y el valor verdadero o aceptado como verdadero, ¿sí? Ya sea porque yo establecí mi media interna, porque me estoy guiando con los valores de inserto,
Independientemente de eso, es esa discrepancia que hay entre los dos valores, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta que ese error analítico tiene dos componentes, el error sistemático y el error aleatorio. Entonces, si ven que cuando hacemos este ejercicio, cuando nosotros hacemos este ejercicio, nosotros no tenemos en cuenta el error analítico de las mediciones. No estamos haciendo un seguimiento, simplemente estadísticamente se hacen unos cálculos y determinamos un rango aceptable. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta y podamos medir de una manera muy certera cuál es ese error analítico que imprimimos nosotros en el laboratorio, porque es a lo que tenemos que hacerle seguimiento, ¿cierto? Para poder tomar acciones. Y para yo hacer eso, pues tengo que tener claro que el error analítico se compone de dos cosas, del error sistemático y el error aleatorio. Y que hay una fórmula, ¿cierto? Y que la fórmula es esta. ¿Cómo calculo yo el error analítico? Pues es el error sistemático más esta que ven ustedes en rojito es una constante y se traduce en el número de datos que nosotros hacemos para calcular el error. Y en el laboratorio utilizamos usualmente la 1.65, la 2 y la 2.33. La gran mayoría de laboratorios en Colombia utilizan el 1.65. Cuando uno tiene pruebas bastante estandarizadas, que uno ha determinado ciertas metodologías para hacer sus pruebas y demás, y su error muy mínimo, los laboratorios pueden pasar a usar 2 o a 2.33, porque entre esta constante sea más grande, quiero decir que yo estoy agarrando todos los datos, ¿sí? Estoy agarrando los datos que están cerquita a la media y los que están lejanos. Los que están lejanos, pues obviamente me van a agrandar ese error aleatorio. Entonces, la idea es que si yo tengo un método bien estandarizado, pues no voy a tener datos tan lejanos y podemos pues hacer un correcto análisis. Entonces, esta es la fórmula que nosotros tenemos para calcular ese error analítico. Y ese error analítico, ¿cierto? Que es ¿cierto? Ese error total se compone, como les dije, de la precisión, ¿sí? Que sería el error analítico, y el error sistemático, que lo expresamos en términos de sesgo. Entonces, es lo que nosotros vamos a calcular cada cierto tiempo. Nosotros procesamos nuestros datos, sacamos una media del mes y con esa media del mes, ¿cierto? Tenemos que hacer diferentes tipos de análisis, sacamos la desviación estándar, luego la desviación estándar la expresamos en términos de coeficiente de variación y con eso determinamos la precisión del método. Y luego, teniendo en cuenta ese valor asignado como verdadero y esa media, yo puedo sacar la diferencia que hay entre ese promedio de mis datos y ese valor asignado como verdadero y puedo hacer el sesgo, ¿sí? De eso hablamos en la sesión pasada. Pero, pues nosotros necesitamos saber si estamos bien o estamos mal, porque hacemos los cálculos, ¿cierto? Ya nosotros hacemos los cálculos del error total, de la precisión, del sesgo, pero yo necesito saber mi límite, ¿sí? Porque si no, pueden estar pasando cosas. ¿Y cómo sé mi límite? Pues estableciendo mi error total máximo permitido, que lo comparo con el error analítico que me dio en el periodo que yo esté evaluando, mi coeficiente de variación máximo permitido, que lo comparo con la precisión que me dé del periodo evaluado, y mi sesgo máximo permitido, que lo comparo con el sesgo que a mí me dé. En esto es lo que vamos a centrar la charla de hoy. Lo anterior ya lo habíamos revisado en las diferentes sesiones. ¿De dónde saco yo este límite de desempeño, cierto? Este límite analítico de desempeño. ¿Cómo hacemos para establecerlo? Porque no podemos estar validando nuestras corridas analíticas con los rangos aceptables de inserto. Entonces, hay algo pues que ahora se está introduciendo muy fuerte en calidad analítica, pero realmente es un concepto que viene hace mucho rato, y es los límites analíticos con relevancia médica, ¿sí? Aquí les traigo el concepto ¿qué es eso?
son los rangos de valores establecidos para un analito en particular, glucosa, colesterol, triglicéridos, que representan la variabilidad aceptable en los resultados de las pruebas de laboratorio. Estos límites son determinados mediante la consideración de factores biológicos, epidemiológicos y clínicos. Miren lo importante, no son rangos establecidos por una estadística meramente. Aquí se tiene en cuenta la variabilidad aceptable, ¿cierto? Teniendo en cuenta factores biológicos, epidemiológicos y clínicos que afectan ese analito y son fundamentales para la evaluación de la salud del paciente. Superar estos límites puede indicar la presencia de condiciones médicas, lo que destaca la importancia de la interpretación clínica precisa y la toma de decisiones basada en los resultados analíticos. Entonces, miren que esta definición es muy importante, porque aquí no tenemos que tener solamente en cuenta unos rangos estadísticos aceptables, ¿sí? Que los determinamos por un promedio, la desviación estándar, sumamos y restamos 2 o 3 hacia abajo, hacia arriba y nos dan un rango. No, aquí se han establecido estudios que tienen en cuenta los factores biológicos, epidemiológicos y clínicos que pueden afectar a ese analito, ¿sí? Y hay ya diferentes estudios en la literatura, ¿sí? En el estado del arte, donde ya eso está justificado. Miren que aquí les traigo esta diapositiva, a mí me gusta mucho porque para que veamos que esto no es un tema de ahora, solo que nosotros en el laboratorio no lo hemos implementado, pero miren que hay varios estudios donde ya se establecen límites analíticos basados en diferentes estudios desde 1963, ¿cierto? Hay ciertos estudios, miren, entonces en 1974 se hizo una reunión en Colorado, en Aspen, y allí sacaron diferentes analíticos y determinaron unos límites máximos permitidos, teniendo en cuenta los diferentes factores que afectan esa prueba. En 1988 salieron las listas de CLIA, que son muy utilizadas. En el 99 los alemanes emitieron también sus listas de diferentes pruebas con los diferentes errores, luego en el 2008 y así sucesivamente. En el 2022, esta página que yo la recomiendo mucho porque son las bases de datos de las pruebas con variabilidad biológica. Ya no se utilizan las pruebas, esas tablas que nosotros en algún tiempo, bueno, por lo menos yo en algún tiempo teníamos, íbamos y revisábamos. No, aquí esto ya está en línea y lo más importante es que está actualizada. Todo el tiempo se están haciendo estudios y se van actualizando. Entonces, porque obviamente la población que teníamos hace 20, 30 años, los diferentes factores que vimos epidemiológicos, clínicos, ¿cierto? Que pueden afectar las diferentes pruebas, pues no son los mismos. La alimentación, el ambiente, todo ha cambiado. Por eso nosotros tenemos que estar a la vanguardia, pues, de los diferentes estudios científicos que se están haciendo. Está el estado del arte por los percentiles y ahorita en el 2023 salieron las nuevas tablas de las pruebas de CLIA. Que de hecho en Estados Unidos es obligatorio tener en cuenta esos límites analíticos de desempeño y tienen los laboratorios hasta el 2024 para que ya todos lo tengan implementado. Desafortunadamente aquí en Colombia y creo que en América Latina no hay una regulación frente a esto. Entonces cada laboratorio, pues algunos colegas como ustedes que les gusta estudiar, que están pendientes de lo que están y que quieren, ¿cierto?, reforzar la calidad de sus pruebas, participan de este tipo de sesiones para mirar de qué manera aseguran sus resultados, pero nadie los obliga. Si nosotros vemos la regulación en el laboratorio clínico, que es específica con la 3100, nos dice: usted tenga un control de calidad interno y externo, analícelo, pero no nos dice contra qué. Y entonces la gente dice, analícelo, pero lo analizo contra qué, cómo, de dónde saco. ¿Será que yo puedo utilizar la FLM o utilizo CLIA o utilizo Relevant? Entonces,
ahí hay como cierta controversia porque no hay un direccionamiento claro. Pero lo importante para mí, y quedaría muy tranquila, es que ustedes ya no utilicen más los rangos aceptables de inserto, porque van a ver que es muy sencillo basarse en las diferentes fuentes científicas. Entonces, acá les traigo esta diapositiva de la FLM, lo pueden buscar así en internet, es totalmente gratis, ¿cierto? Lo buscan así, FLM, y luego se van donde dice base de datos de variabilidad biológica, y ella les saca esta pantallita, ustedes colocan el nombre de la prueba en inglés, eso sí, les dan buscar, y luego les sale esta, y cuando les sale esta, entonces acá le tienen que dar especificaciones analíticas de desempeño, este naranja, y luego les va a salir esta pantalla. Tienen que bajar el cursor porque esta tablita la encuentran al final. Y miren que aquí nos sale variabilidad biológica mínimas, deseables y óptimas. Y me dice cuánto es la imprecisión máxima, me dice cuánto es el sesgo máximo, me dice la incertidumbre y el error analítico total. Entonces aquí ya yo tengo, si ustedes ven, ya yo tengo acá una manera de establecer mis límites analíticos basado en la relevancia médica, porque me está diciendo que de acuerdo a esos estudios que se han realizado, la glucosa, si tiene un error total de 9,8 con un sesgo de 3,6 y una imprecisión de 3,8, pues si yo estoy por debajo no estoy afectando clínicamente mis resultados. O yo puedo trabajar con deseables o puedo trabajar con óptimas. ¿De qué depende eso? Yo siempre les aconsejo, mire, inicien, por ejemplo, si trabajan con variabilidad biológica, inicien con mínimas. A medida que ustedes estandaricen su prueba, sean juiciosos, ¿cierto? Su error sea un poco más pequeño, se pueden ir exigiendo y eso es mejoramiento de la calidad analítica, que eso no nos los miran a nivel normativo, ¿cierto? Desafortunadamente, no lo miran a nivel normativo, pero pues nosotros por ética profesional, la idea es que podamos imprimir el mínimo error a esas mediciones para que representen realmente la realidad del paciente. Aquí esta es otra que a mí me gusta también consultar, es esta página, Data Innovation, porque muchas pruebas no están en las tablas de variabilidad biológica en la base de datos. Entonces, pues esta la referencio mucho, igual está en inglés, ustedes colocan acá el nombre de la prueba y ella les va a sacar una tablita como esta, donde le dice el nombre de la prueba y les dice acá la fuente, por CLIA, por CAP, ¿cierto? Por variabilidad biológica y cuánto es el límite. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí sí solamente les dan el error total máximo permitido. No les dicen cuánto es de coeficiente de variación máximo permitido ni de sesgo máximo permitido, que es importante que nosotros sepamos, porque cuando nosotros hacemos el análisis, ustedes calculan su error total con la fórmula que ya les dije. Ustedes se comparan contra el error total máximo permitido. Ustedes dicen, bueno, si estoy por debajo, estoy bien, pero si estoy por encima, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué será que tendré mal? La precisión y el sesgo. Y es muy importante saber cuál es el tipo de error, porque dependiendo del tipo de error, yo puedo tomar acciones. Aquí solamente les hago un paréntesis diciendo que cuando hay cosas, cuando los problemas son asociados a precisión, casi siempre es un problema la estandarización del método y es un problema de nosotros, del laboratorio clínico. Y cuando la prueba está sesgada, es decir, está muy alejada de ese valor asignado como verdadero, ya sea negativamente o positivamente, casi siempre es asociado al sistema de medición, o sea, el equipo tiene un problema y ya uno pues lo reporta al ingeniero y hace las diferentes gestiones. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos si estamos mal de error analítico, lo sobrepasamos, pero es a expensas de qué, de la imprecisión o del sesgo para establecer las acciones. Pero yo les voy a enseñar cómo sacan el coeficiente de variación máximo permitido y el sesgo máximo permitido cuando ustedes solamente tienen el error total máximo permitido, dada, por ejemplo, por esta fuente. Aquí les traigo también, esta es la página web de Westgard. Él ya tiene en su página web algunas pruebas
con los errores totales de CLIA, ¿cierto? Los nuevos criterios, mírenlo, aquí está. Los nuevos criterios de CLIA 2024, mírenlo acá está, esta es una tablita de química, ahí hay como 3, está química, está hormonas y hay otro que no lo recuerdo, creo que hematología. Entonces aquí podemos ver, también nos dicen en el valor target más o menos el 15%, el 8%. Este que está en porcentaje es el error total. También nos tocaría entonces sacar el coeficiente de variación máximo permitido y el sesgo máximo permitido, pero ya lo vamos a ver. Y acá miren que me gustó esta tablita, se las coloqué porque acá está como estaba antes. Entonces, si vemos, por ejemplo, la albúmina, aquí nos dicen que es 8% y antes estaban en 10. ¿Por qué lo van bajando? Pues, colegas, porque las tecnologías se están volviendo un poco más precisas, ¿cierto? Hay tecnologías que su precisión es es muy buena, su sesgo es muy chiquito, ¿cierto? También se han hecho estudios con referente a los factores que pueden afectar a esa prueba y adicional es que entre menos error nosotros podamos imprimir, pues ese resultado va a servir mucho para la toma de decisiones clínicas. Entonces, estas tablas que ya en Estados Unidos es obligatorio a partir del 2024, pues ellos sí, todos los laboratorios tienen que tener menos de 8% de error, por ejemplo, de la albúmina. Entonces, eso también a qué obliga, a que los fabricantes, ¿cierto? Tienen que tener en cuenta que sus equipos, pues no pueden tener un error tan alto si quieren, pues, estar en el mercado, pues, de Estados Unidos. Entonces, por eso también esto como que presiona, ¿cierto? Presiona no solamente a que nosotros estandaricemos nuestras pruebas, sino también que los fabricantes pues tengan sistemas de medición que sean mucho más precisos y exactos. Se me olvidó decirles que, bueno, esas tablas hay unas que están ahí, pero ya el compendio total sí tiene un costo. Bueno, ahí está en la página de Westgard, ahí está publicado, pero pues hay algunas que sí ustedes se pueden referenciar. Entonces nosotros teniendo el error total, ¿cierto? Teniendo nosotros el límite analítico de desempeño, pues tenemos nosotros que establecer nuestros rangos aceptados. Entonces yo acá les hice como un checklist de una metodología muy sencilla para que ustedes puedan establecer esos máximos permitidos, basado en las fuentes que ya vimos. No sé, por ejemplo, por decir algo, ya CLIA 2024, si yo me quiero ir por CLIA, pues entonces yo sé que es un 8%, ¿cierto? De error analítico máximo permitido. Pero a mí no me sirve solo eso. Yo tengo que establecer los límites para saber si estoy bien o estoy mal cuando me da mi dato de control. Entonces, lo primero que yo les aconsejo es verifiquen el desempeño del analizador, las características de desempeño de la prueba. Cuando ustedes compran, tienen los insertos de sus reactivos, ahí dice características de desempeño y tienen ciertos valores en cuanto a la precisión. Les dicen, la repetibilidad es de tanto, la reproducibilidad es de tanto, muchas veces lo expresan en coeficiente de variación, otras veces se los expresan en desviación estándar. ¿Por qué es importante eso? Y lo vamos a ver ahorita. Porque si nosotros seleccionamos una fuente o un error máximo permitido muy exigente, pues siempre vamos a estar por fuera. Y no va a ser asociado a que tengamos una estandarización inadecuada, a que el control esté mal, sino simplemente porque pues es la naturaleza en la que está diseñado el equipo que nosotros adquirimos. Si nosotros queremos un equipo más preciso y más exacto, pues tendríamos nosotros que haber seleccionado eso cuando hicimos la compra o el contrato de comodato. Yo les aconsejo mucho a los laboratorios que ya no solamente determinen un equipo por el número de pruebas, el tiempo, el precio, revisen las características de desempeño como un criterio de selección de equipo, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir asegurando los errores que le van a imprimir a esas mediciones que están haciendo. Luego que revisamos en el inserto, bueno, ya revisamos que en el inserto nos dice la glucosa, el coeficiente de variación según inserto es, no sé, 4,9.
Teniendo eso en cuenta, pues yo hoy busco las diferentes fuentes. Yo digo, bueno, variabilidad biológica es 4,9 y acá me está dando tanto. Por CLIA, por RILIMA, voy buscando la que se acomode pues al sistema de medición que yo tenga, porque si yo quiero algo mejor, pues tocaría cambiar de analizador. Luego establecemos ese error total máximo permitido, pues seleccionando esa fuente. Y luego que ya nosotros decimos, listo, glucosa, variabilidad biológica mínima 8%, por ejemplo, pues nosotros tenemos que determinar los límites analíticos, como si estuviéramos determinando el rango aceptable, pero ya no lo vamos a hacer. Ya no lo vamos a hacer teniendo en cuenta esos valores de inserto. Lo vamos a hacer teniendo en cuenta el error total máximo permitido con el estudio que seleccionamos, la fuente que seleccionamos, porque ya hay detrás una evidencia científica que me dice que si yo le imprimo 9,8 máximo a esa glucosa en error analítico, no le voy a afectar clínicamente esos resultados. Por eso es importante. Entonces, mire, esta es la fórmula. Es muy sencilla, simplemente el límite inferior, yo cojo el valor diana, el valor asignado como verdadero, ya sea el de inserto, mi media propia, como ustedes lo determinen. Y hacemos el cálculo, menos el valor diana por el error total máximo permitido. ¿De dónde lo saco? Esto lo saco de la fuente, ¿cierto? De RILIVAN, de CLIA, el 10%, el 8%, lo que nosotros hayamos encontrado sobre 100. Esto me da un valor. Y acá es lo mismo, pero simplemente lo que hago es sumar el valor de Ana. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esto que me da, pues se lo resto a mi valor de Ana y esto se lo estoy sumando y estoy sacando un rango aceptable, un límite inferior y un límite superior. De esta manera ya yo digo, entonces mi control que me tendría que dar 4,6, me puede dar entre 4 y 5,2. Pero ese rango aceptable yo no lo estoy, me estoy guiando por inserto, me estoy guiando teniendo en cuenta un error total máximo permitido que viene tomado de una fuente científica que me está asegurando a mí que clínicamente no estoy afectando los resultados. Por eso es importante hacerlo de esta manera. Luego que nosotros tenemos ya nuestro límite de error analítico, yo les había dicho, no solamente es el error total máximo permitido, también tenemos que establecer nuestro sesgo máximo permitido y nuestro coeficiente de variación máximo permitido. ¿Para qué? Pues para analizar a expensas de qué, ¿cierto? De pronto yo estoy superando ese error total. ¿Y cómo lo hago cuando no es variabilidad biológica? Porque como ustedes vieron ahí en la tabla, cuando es variabilidad biológica, la FLM sí me dice máximo permitido de sesgo y de imprecisión. Ahí sí lo tenemos más fácil. Cuando yo tomo otra fuente porque no tengo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo lo determino? Es el error total máximo permitido, es decir, el 9,8%, por ejemplo, o el 8% que me haya dado la fuente, lo divido en 2. ¿Por qué lo divido en 2? Porque recordemos que el error analítico se compone de dos variables, el sesgo y la precisión. Por eso lo divido en 2, porque yo quiero saber más o menos la mitad debe corresponder al sesgo, ¿cierto? Entonces, esa es la razón. Entonces, como el error total máximo permitido lo divido en 2 y de esa manera tengo mi sesgo máximo permitido. Luego, el coeficiente de variación máximo permitido, tomo ese sesgo, ¿cierto? El sesgo máximo permitido y lo divido en la Z, que yo les había dicho que la Z podía ser 1,65, 2 o 2,33. Usualmente los laboratorios hacen 1,65. Y con eso ya yo tendría mis límites analíticos de desempeño, que serían error total máximo permitido que viene de mi fuente, el sesgo máximo permitido que es mi fuente dividido entre 2 y el coeficiente de variación máximo permitido es mi sesgo, el que calculé acá arriba, dividido en la Z, 1,65, 2 o 2,33. Y con eso tengo aquí mi límite y ya sé hasta dónde puedo yo tener error, ¿cierto? Ya tenemos ahí, tenemos ahí el aviso de máximo, la velocidad es 30 y ya sabemos que si vamos un poquito más rápido, pues toca disminuirla para evitar causar daño.
porque ese es el sentido también de nuestros resultados, ¿cierto? Evitar causar daño. Queremos es hacerle un bien a nuestros pacientes. Yo acá les traigo un ejemplo muy sencillo. Entonces, mire, vamos a tomar el ejemplo de la albúmina que tenemos acá, la primera. Ese es nuestro valor medio, porque no tenemos, no calculamos la media interna. Entonces, tenemos este valor medio. Nuestro fabricante, nuestro proveedor de control de calidad me dice, mire, esa albúmina usted le tiene que dar 4.7 y su rango aceptable es de 4 a 5.4. Ok, esto es lo que dice el fabricante, pero no lo vamos a hacer porque nosotros ya aprendimos que ya no trabajamos con rangos aceptables, sino con límites analíticos de desempeño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una fuente, ¿cierto? Nos vamos acá para la FLM, que es la más fácil, porque me da de una vez el sesgo y me da de una vez el coeficiente de variación máximo permitido. Y me dice entonces, mira, si usted va a trabajar con mínima, su error total máximo permitido es 5.3. Su sesgo máximo permitido es 2.1 y su imprecisión máxima permitida es 2%. Entonces, listo, me da ya mis límites analíticos de desempeño, pero nosotros tenemos que establecer los límites inferior y superior. Y esto es bien importante. Yo les cuento, cuando yo pues no había pues tenido la oportunidad de tener estos conceptos. Cuando trabajé muchos años en operación, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros hacíamos los cálculos de error analítico y todo eso, pero había un error que cometíamos. Y es que nosotros validábamos con los rangos aceptables. ¿Y qué pasaba? Que a final de mes, como yo no tenía en cuenta este error máximo permitido, a final de mes yo decía, ay, el error, no sé, el error de este mes fue 5 y el máximo permitido era 3. Me salí y listo, y hacía mis cálculos de la precisión y el sesgo, pero si ustedes ven, eso era reactivo, ¿cierto? O sea, yo tomaba acción posterior, ya había liberado mis resultados. Entonces, ahí hay un riesgo grandísimo que nosotros estemos emitiendo resultados con errores que puedan afectar clínicamente a los pacientes. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Listo, ustedes hagan los cálculos mensuales, está bien, pero validen sus corridas analíticas estableciendo estos límites inferior y superior, teniendo en cuenta ese error total máximo permitido. ¿Para qué? Para que ustedes a final de mes no tengan problema. Si ustedes lo hacen de esta manera, miren, los errores que ustedes le impriman no van a ser superior a ese máximo permitido y van a estar tranquilas y tranquilos. Van a estar emitiendo resultados, ¿cierto? Con la seguridad que no van a afectar clínicamente a sus pacientes. Entonces, luego que ya yo tengo mi máximo permitido, yo establezco mi rango con la fórmula que ya les expliqué. Miren, yo hice acá el ejercicio. Y el rango, para que comparemos, porque acá el fabricante me dice que va de 4 a 5.4. Y yo aplicando esta fórmula, miren que el rango va de 4.45 a 4.94. Y se los hice gráficamente porque a veces numéricamente nosotros como que decimos, bueno, va de 4 a 4.45, pues como no es mucho. Mírenlo acá en la gráfica. Mírenlo acá en esto. El de arriba es el que nos da el fabricante, ¿cierto? Y el de abajo es como nos dio a nosotros. Entonces, si ven que hay una diferencia, hay un error mayor acá y pueden que los resultados nos estén dando por acá o nos estén dando en la colita ya. Entonces, sí es importante que nuestros límites de desempeño o nuestros límites los límites de desempeño analítico estén basados en ese error máximo permitido tomado de una fuente con evidencia científica. Y es importante que ustedes también tengan muy claro cuál es la fuente. Muchas veces uno va y, bueno, y ese error máximo permitido, ¿dónde salió? No sé, no, ustedes la tienen que tener clara. Obviamente ese error máximo permitido pues tiene que ir acorde, ¿no? Acorde a su sistema de medición,
porque no podemos colocar límites muy exigentes cuando de pronto tenemos sistemas de medición que son de una tecnología menor. Yo no estoy diciendo que esté mal los equipos que tengan un error mayor, pero pues lo importante es que nosotros le hagamos seguimientos y lo tengamos claro. Cuando nosotros, y yo sé que ha pasado, muchos se procesan una muestra en nuestro laboratorio y luego van a uno de mayor complejidad y dicen, es que a mí el resultado me dio tanto y allá me dio tanto. Claro, hay una diferencia. Obviamente los errores son diferentes y no me pueden comparar un equipo que sea semiautomatizado con otro de última tecnología porque ya sabemos que obviamente el de nosotros va a tener mayor error. ¿Cómo ustedes pueden responder a una queja como esa, cierto? Porque el hecho no es excusarme de que yo tengo un equipo que tiene una tecnología menor a la otra. No, eso no es. El hecho, yo lo respondo con esto, ¿cierto? Diciendo sí, sí puede ser que le dé diferente, claro, porque los errores son diferentes, pero el error que yo le estoy imprimiendo de acuerdo a estos estudios no están impactando clínicamente la decisión del médico. De esta manera, se contesta una queja con respecto a la diferencia entre los resultados que haya. Entonces, aquí lo pueden tener para que ustedes lo puedan sustentar en sus momentos, porque yo sé que eso hay bastante. Y aquí tenemos el otro ejemplo, ¿cierto? Cuando no nos dan, cuando no nos dan el coeficiente de variación máximo permitido y el sesgo máximo permitido. Entonces, igual, yo saco mi límite inferior, mi límite superior de mi error total con la fórmula que ya les di y simplemente luego lo que hago es el máximo permitido. Entonces, cojo el error total y lo divido entre 2. Acá me dio 2,65. Y el coeficiente de variación máximo permitido, cogí 2,65 y lo dividí entre 1,65 y ya tengo el máximo permitido por la explicación que le di con esta fórmula, ¿cierto? Porque el error analítico se compone del error aleatorio más el valor absoluto del error sistemático. De esa manera nosotros, mis estimados colegas, establecemos de una manera sencilla y correcta los límites analíticos de desempeño. Les quiero agradecer por su tiempo. Quiero despedirme con esta frase que me gustó muchísimo y es que en la determinación de límites analíticos recordemos que cada resultado